bienvenidos a esta transmisión especial de T3 en sus plataformas digitales. Hoy vamos a hablar de una situación a la que muchos hemos estado expuestos y muchos de quienes nos están viendo algún día lo van a estar. Estamos hablando de las entrevistas de trabajo. Para eso me acompaña Pilar Ugarte. Pilar es psicóloga y docente UNegocios de la Universidad de Chile. Ella participa en el diplomado en Dirección Comercial y Ventas y en el diplomado en Gestión de las Compensaciones y Desempeño en las cátedras de Reclutamiento, Selección y Compensaciones y Gestión del Desempeño. Así Pilar, es. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Partamos hablando por algo que nos interesa a todos en esta situación de ansiedad estresante. Uno va a una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son los consejos para enfrentar esta situación? Uno lo primero que percibe en una entrevista de trabajo es el nivel de seguridad de los candidatos y el nivel de consistencia en el relato. Por lo tanto, lo que uno se tiene que preocupar para enfrentar una entrevista así es básicamente cuál es mi relato, cuáles son las razones de mi cambio, qué es lo que yo estoy buscando a nivel de desarrollo profesional y sin duda cuál es el valor agregado que yo como candidato entrego o puedo entregar a esta nueva organización. Igual, en todo caso, esto de mantener una consistencia en el relato implica algún grado de concentración como de alerta de parte del entrevistado. ¿Hay algunos tips para controlar la ansiedad antes de una entrevista? Sin duda, yo creo que mientras uno más conozca la situación o la organización, a uno le genera mucho más tranquilidad. Por lo tanto, si los días antes yo logro entrar en la página web de la organización, entender quiénes son, qué están haciendo, cuál es el alcance del cargo que potencialmente podría tener yo, y además prepararme en términos de dormir las horas indicadas, de no tener situaciones que puedan alterar un poco el orden habitual de mi día a día, obviamente que uno puede llegar mejor preparado a la entrevista. Hoy, siguiendo con estas recomendaciones prácticas, ¿cuánto tiempo antes es recomendable llegar a una entrevista para no mostrarse demasiado ansioso, desesperado, ni tampoco desinterés? Esto no es solo para las entrevistas, creo que es válido para cualquier reunión. Siempre es recomendable unos 10 minutos antes. Más creo que demuestra exceso de ansiedad. Y menos, tú puedes verte muy encima de la hora de entrevista y quien te entrevista no tener tiempo suficiente para terminar lo que estaba haciendo y poder recibirte. Por lo tanto, yo creo que unos 10 minutos antes es un tiempo recomendable. Es necesario, porque esto que uno ha visto muchas veces, pero yo creo que con el tiempo se ha ido dejando de lado. Entonces, llevar el currículum, llevar verificadores de los trabajos anteriores. Hoy día no se usa mucho. No es habitual que alguien llegue con el currículum impreso, ni es habitual que el entrevistador te lo exija o te lo pida. Hoy día en general los medios son más digitales. Uno lo tiene en el computador o en el iPad, va tomando notas sobre estos mismos medios tecnológicos. Las referencias son algo que en general se piden en otros momentos del proceso. Por lo tanto, no es habitual que en esa entrevista sea necesario esto. Pilar, ¿y si se trata de una persona que fue despedida de un trabajo, ahora una entrevista para un trabajo nuevo, ¿es recomendable decirlo, contar por qué a uno lo despidieron? Sí, yo creo que hay razones muy válidas para que a uno lo desvinculen de una organización. Hoy día las organizaciones cumplen ciertos ciclos y no necesariamente el ciclo de la organización va en concomitancia con el tuyo en términos del desarrollo profesional. Por lo tanto, si hay un relato consistente, volviendo al punto inicial, si hay una historia que efectivamente yo siento que es verdad, que me cuadra un poco con el desarrollo profesional, incluso puede ser por oportunidades de desarrollo dentro de la misma organización, son aspectos que el evaluador tiene que analizar. Todos hoy día podemos ser desvinculados de una organización por distintas causas. Distinto es cuando tú tienes una causal de desvinculación del trabajo anterior por incumplimiento grave o por faltas de algún índole tipo honestidad. Eso ya es más complicado. Obviamente que es mucho más complicado.
Esta es una pregunta que yo creo que todos nos hemos enredado, ¿eh? Los que hemos estado en alguna de estas entrevistas de trabajo. Cuando te preguntan por tus debilidades, ¿qué es recomendable destacar? Pues yo creo que mucha gente como que cuenta el cuento, que mis debilidades son fortalezas y se enredan. ¿Qué es lo recomendable contestar ahí? Yo creo que es importante cuando uno enfrenta una entrevista de trabajo, primero, antes de la situación de entrevista, hacer un análisis bastante a conciencia de qué es lo que uno tiene en términos positivos y como debilidades, oportunidades de mejoramiento. Y esas oportunidades de mejoramiento, cuando a mí me preguntan, sin duda hay algunas que no van a ser muy óptimas para el cargo que yo estoy postulando. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es efectivamente analizar, bueno, cuáles son aquellas cosas que podrían afectar eventualmente mi trabajo. Si yo soy extremadamente analítico, si yo me quedo muy centrado en los detalles y estoy postulando, por ejemplo, a un cargo donde tenga que tomar decisiones, sin duda va a ser un obstáculo importante. Okay. Pero si yo digo, mira, ¿sabes qué? En realidad me cuesta, me paso mucho tiempo buscando información, me centro bastante en el detalle, mis análisis son bastante profundos, en eso puedo tomar algún tiempo adicional, pero efectivamente llego a tomar una decisión, sí, son debilidades que tengo, digamos, pero que no van a perturbar mi nivel de ejecución. No van a afectar tu desempeño. ¿Cuáles son las fortalezas que más valora un entrevistador? Hoy día yo creo que ha cambiado un poco la perspectiva. Si nos vamos hace 15 o 20 años atrás, a uno le interesaba como entrevistador bastante la experiencia técnica. El conocimiento de mercado, el conocimiento de la competencia. Hoy día es distinto. Hoy día lo que interesa es gestión de equipos, es liderazgo, relaciones, cómo manejan los conflictos, cómo enfrentas el cambio. Hoy día es muy valorado personas que hayan enfrentado situaciones de cambio, una adquisición, una fusión, cambios organizacionales importantes. Hoy día eso es muy valorado en el mercado. Cuando te preguntan por la pretensión de renta, ¿es recomendable decirlo? ¿Es recomendable decir si espero ganar más? ¿Cómo hay que manejarse en una situación como esa? En la actualidad yo te diría que muchas empresas cuentan con información de mercado en términos de renta. Ya. ¿Qué significa eso? Que las empresas sabemos ¿Saben cuánto tú ganas? Cuánto ganas y cuánto está pagando más o menos el mercado. Okay. Entonces, si mi cargo está pagando 1 millón y yo llego a la entrevista y pido 2,5, ya no saben qué está pasando. Esta persona no tiene mucha conciencia de la realidad y claramente eso tiene otras implicancias a nivel de trabajo. Por lo tanto, siempre es bueno incrementar en un 15-20% Perfecto. más o menos lo que uno espera. Y en el caso de que en la entrevista o del proceso, cuando uno lo llama y todo, nunca te hayan hablado de este tema, ¿es bueno preguntarlo la primera vez? A ver, yo creo que la primera vez es esto es casi como un matrimonio, la primera entrevista o la relación contractual, donde uno la primera vez se tiene que mostrar, obviamente, socialmente deseable. Okay. Sin duda. Y uno cuando llega a una organización, también hay ciertas variables que uno debe leer. Esas variables tienen que ver con el nivel de formalidad, con el nivel de transparencia. Si uno va, por ejemplo, a las oficinas de una telco, es muy distinta que a las oficinas de una empresa familiar. Te aseguro que los muebles van a ser distintos, el lenguaje, el lugar donde está la secretaria. Y son ciertas variables que uno lee como candidato o que debe leer como candidato. También esas variables te van a dar un poco el espacio a decir hasta dónde puedo yo preguntar y cómo puedo hacer esas preguntas. Perfecto. En este proceso uno como empresa siempre asume que tiene que entregar información y la empresa también tiene una pauta de cuándo ir entregando esa información. En la primera entrevista se entregará hasta este nivel, en la segunda hasta este nivel, etc. Y cada empresa tiene su propio camino, digamos, en eso. Si uno quiere preguntar, puede hacerlo siempre y cuando esté leyendo los códigos de la compañía. Perfecto. ¿Es recomendable preguntar sobre cuándo uno va a tener una respuesta?
Más que eso, yo diría, la pregunta es, ¿cómo viene el proceso? Perfecto. ¿Cómo sigue estiman esto? ustedes que sigue esto? Más o menos en qué tiempo. Yo diría que eso es políticamente correcto preguntarlo y no tiene ninguna connotación negativa. En el caso que uno le vaya mal, una entrevista, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cuáles son las conclusiones que hay que sacar? ¿Cuál es el aprendizaje que uno tendría que hacer? Yo creo que el análisis que uno tiene que hacer frente a un proceso es efectivamente cómo vamos cumpliendo los distintos requisitos. Si yo llego a una primera entrevista es porque efectivamente hay ciertos mínimos requisitos que yo cumplo. ¿Cuáles son esos? Carrera profesional, experiencia, haber trabajado en algún mercado determinado, el haber tenido algún diplomado, por ejemplo, algún nivel de especialización, algún magíster, o el haber trabajado en procesos de cambio, lo que la empresa esté buscando. La primera entrevista básicamente es un primer acercamiento y es entender y leer si la persona, además de estos logros o estos requisitos, cumple también ciertas competencias. Hoy día las competencias son un poco la base de cómo tú llegas a ciertos objetivos o ciertos logros. Y esas competencias y objetivos son las que se van midiendo, o resultados son las que se van midiendo en esta entrevista. Quien sigue a los procesos siguientes o a las etapas siguientes del proceso tiene que ver más bien con cómo se van afiatando ciertos elementos con el entrevistador. No todos tenemos afinidades con todos. Y yo creo que mucho de quienes llegan a las últimas etapas tiene que ver más con afinidades personales, con ciertos estilos, más que con cumplir o no. Y en eso la lectura que hace generalmente el entrevistado es: yo a lo mejor no cumplí, en realidad no tengo las competencias. No, yo diría que no. Si tú llegas a un proceso de entrevista, la primera, segunda entrevista, es porque efectivamente cumplen las competencias. El resto tiene que ver más con cómo vas a calzar tú en la cultura, Perfecto. cómo vas a afiatarte con tu jefe y otros elementos que sin duda también son importantes. Pilar, para ir cerrando, ¿qué diplomados hay en la Universidad de Chile que puedan servir para el reclutamiento de personal, para este tipo de labor? A ver, llevo un tiempo, ya unos más de 3 años haciendo clases en la universidad. Yo estoy haciendo en 2 diplomados, uno de comercialización y otro de gestión de compensaciones. Sin embargo, no son los únicos diplomados que hay. Y me parece que en particular, y por qué me gusta la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el enfoque es muy práctico. Entonces, las personas que pasan por estos diplomados, efectivamente al día siguiente pueden empezar a aplicar lo que aprendieron. Perfecto. Y eso siento que hoy día da un plus importante y todos los profesores estamos exigidos y orientados hacia esa visión, a entregar herramientas muy concretas que puedan ayudar a generar esos cambios que necesitamos. Pilar Ugarte, psicóloga, docente de negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros en T13. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias a ustedes también por haber estado viendo, por haber participado en esta conversación de este tema tan interesante y que a todos nos importa cómo enfrentar una entrevista laboral. Que estén muy bien, nos vemos luego.